Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del Café Jurídico Derecho y Sociedad. Les damos la bienvenida a una sesión extraordinaria nuestra, en la que nos honramos en presentar un aporte importantísimo y significativo para el derecho. La presentación del libro Protección Internacional de los Derechos Humanos en Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas, cuyo autor es el doctor Fernando Valverde Camán, quien es profesor universitario, experto en operaciones de paz y ha dedicado mucho tiempo de su vida profesional a la promoción de los derechos humanos. Asimismo, ha participado en varias operaciones de paz de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Y es el doctor Valverde, precisamente, quien nos va a comentar sobre su libro. Al final de este evento, el doctor muy amablemente nos ha otorgado 5 ejemplares, los cuales serán sorteados a quienes reaccionen, comenten y compartan esta transmisión. Asimismo, se recuerda que para la adquisición de un ejemplar también podrán comunicarse al número de celular 940-297-701. Repito, 940-297-701. El doctor Fernando Valverde es abogado, magíster y doctor en Derecho. Siguió estudios de especialización en Derechos Humanos en el Instituto Interamericano en Centroamérica, el Instituto Raoul Wallenberg en Suecia y en el Washington College of Law, American University, en convenio con la Universidad San Martín de Porres. Laboró en las Naciones Unidas como oficial de protección de los derechos humanos y oficial de asuntos humanitarios en misiones de paz en países como Guatemala, Angola y Timor. Fue agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como funcionario en la Defensoría del Pueblo y en otras entidades públicas y privadas. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Sin más preámbulo, doctor, le cedo la palabra. Bueno, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, Cintia. A través tuyo, el saludo también al Café Jurídico por esta invitación que me han hecho para efectos de poder compartir esta presentación del libro, ¿no? Mi agradecimiento especialmente a ustedes por darme esta cobertura. Para mí ha sido pues bastante satisfactorio poder estar con ustedes en esta oportunidad, ¿no? Nuevamente y con mucho agrado. Y qué más que presentar pues la edición, ¿no? de este libro que llega pues a su tercera edición. Hubieron 2 anteriores, te comento, que lo venimos pues trabajando desde el 2012, la primera edición, el 2014 la segunda y esta pues del 2021 la tercera, ¿no? edición. El hecho de poder sacar estas nuevas ediciones ha respondido a coyunturas en el orden internacional que se han venido presentando. Por ejemplo, en la primera edición, cuando sacamos el libro, en ese momento pues se tuvo el enfoque, ¿no? predominante de hacer todo un análisis de la perspectiva de cómo las Naciones Unidas ha venido pues garantizando, ¿no? la paz internacional. Y es así que en el estudio nosotros hemos trabajado no solamente aspectos de carácter teórico doctrinarios, sino que también hemos hecho un estudio de análisis de casos, ¿no? jurídicos que escogimos como trabajo de campo, a fin de poder contrastar pues, la realidad en el terreno mismo de cómo las Naciones Unidas implementan, ¿no? a través de estas misiones, buscando sobre todo pues, que se logre alcanzar la paz. Pero también en el estudio, con una mirada a través de la investigación de carácter cualitativa, nos permitió también buscar estas constataciones de aquellas misiones en las cuales Naciones Unidas
constituyó una esperanza para esos pueblos en conflicto, pero también fuimos también bastante críticos en aquellas otras misiones de donde Naciones Unidas no logró lo esperado, ¿no? Y justamente eso es parte de la investigación que nosotros desarrollamos pues, en el libro in extenso. Ya en la segunda, ¿no?, edición, ahí pudimos enriquecer, ¿no?, con un nuevo capítulo vinculado al derecho internacional humanitario, ¿no? Porque es justamente lo que caracteriza cuando de por medio pues, hay conflictos armados, y no solamente tiene que ver con la aplicación de lo que son los derechos humanos, sino también de las reglas del derecho internacional humanitario, que deben observarse por las partes bélicas en conflicto, ¿no? Siempre preservando pues, a la población civil o a la población no combatiente. Y en esta edición, estimada Cintia, y todos los amigos que nos escuchan, le hemos dado una mirada diferente por lo que ha venido sucediendo pues, en el mundo, en el presente, y del cual todavía no podemos pues, recuperarnos plenamente. Es decir, el tema de la pandemia, ¿no?, con el COVID-19, ha tenido pues, una repercusión no solamente a nivel pues, de los países internamente, sino también repercusión en medio de los conflictos. Entonces, es ahí donde Naciones Unidas, a través de las misiones, también enfrentan nuevos desafíos en el terreno mismo de cómo proteger los derechos humanos de las poblaciones civiles. De tal manera de que es justamente en esta tercera edición donde le ponemos este realce, ¿no? Unidas pues hacen todos los esfuerzos por querer preservar la paz en medio pues, de estas complicaciones que se pueden presentar pues, ¿no?, a nivel internacional. Así que esto es la primera parte, Cintia, lo que quería señalarte, y estoy dispuesto a algunos otros alcances más que quisieras indicarme. Adelante, por favor. Sí, precisamente, doctor. Es lamentable, de verdad, porque más allá de una crisis económica que a simple vista es distinguible, pasamos por crisis políticas, sanitarias y demás. La preocupación de este efecto devastador que se está generando tras esta pandemia surgía, y bueno, está, con más, con más, con un pico quizá un poquito más alto, hasta donde conocemos en el 2020, ¿cuál es el rol quizá que deberían de jugar los estados para poder mitigar los efectos de esta crisis según su perspectiva? Porque actualmente pues vemos y muchos critican las políticas que está aplicando nuestro estado y que se han aplicado también en la gestión anterior. Sí, hay algo importante antes de responderte que debo destacar también, ¿no? Yo siempre señalo de que Naciones Unidas puede ser visto de diferentes enfoques en el desempeño de su labor. En algunos puede ser positiva y en otras crítico, ¿no? En algunas las misiones del cual Naciones Unidas lleva a cabo, algo bien interesante es porque, por lo siguiente, Cintia, mira, la Carta de las Naciones Unidas no contempla expresamente la existencia de las operaciones de mantenimiento de paz. Pero esto no ha sido óbice para que no se pueda en el camino, frente a los conflictos que han venido pues, surgiendo desde la creación de las Naciones Unidas, es que en el camino se fueran estableciendo pues, la creación justamente de este mecanismo, como vienen a ser las operaciones de mantenimiento de paz. Y es así como estas misiones históricamente han jugado pues, un papel muy importante, buscando, como te señalaba, en preservar y garantizar la paz. Ahora, si bien es cierto, es un mecanismo internacional, debe entenderse
que es la comunidad internacional, que juega un rol importantísimo en poder apoyar justamente a través de estas misiones en el desarrollo de la labor de pacificación. Entonces Naciones Unidas hace todo pues, un esfuerzo a fin de garantizar la paz en aquellos lugares donde hay los conflictos. Ahora, en las zonas de conflictos, tampoco es tan simple cuando uno está en lo que se conoce como en el lugar mismo del escenario del conflicto. ¿Por qué? Porque tienes ahí una complejidad en ese tipo de conflicto que se está presentando, y hay que también tener en cuenta de que quienes integran el personal de las Naciones Unidas son extranjeros, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber toda una preparación, todo un entrenamiento para poder saber adecuarse a ese entorno violento y poder generar las condiciones en medio del conflicto que se esté llevando a cabo. Y en ese sentido, históricamente Naciones Unidas pues, ha pasado por varios momentos de evolución de las misiones de paz. Yo diría inclusive de que no existe un solo modelo o tipo de misión. Es decir, ¿a qué me refiero? De que será en función al tipo de conflicto que se esté dando en el lugar mismo que demandará a las Naciones Unidas a través de las misiones que se establezca frente a qué tipo de conflicto se está enfrentando. Entonces, no puede ser replicable si una misión estuvo en un país, ¿no?, realizando la labor de pacificación, que ese mismo resultado puede ser aplicable en otro tipo de conflictos, porque son totalmente conflictos y escenarios complejos y diversos, ¿no? Entonces, Naciones Unidas en un primer momento cumplió pues con su labor de observancia, por ejemplo, militar a través de los cascos azules, ¿no? Entonces, era un tipo de misión donde había pues una fuerza de paz a través justamente de los observadores militares, pero que su labor estaba estrictamente limitada a poder observar ese cese al fuego y que no haya pues esta confrontación bélica entre las partes. Pero ya con el tiempo, ¿no?, terminada, por ejemplo, el tema de la Guerra Fría, ya Naciones Unidas se enfrenta a un nuevo escenario de conflictos armados. Ya no son de carácter internacional, sino son de carácter interno. Y es en ese sentido de que las misiones también comienzan a tener una transformación. Ya van a convertirse en misiones de carácter multidimensional, donde la intervención va a ser buscar un establecimiento, un mantenimiento y una consolidación de la paz, ¿no?, en aquellas sociedades en conflicto. Por lo tanto, acá el personal que se despliega en el terreno ya no es únicamente de observadores militares o cascos azules, sino que también está conformado por observadores civiles, por observadores policiales, y todos ellos constituyen el equipo de la misión que llevan a cabo pues una labor integral en el terreno mismo, cada uno ejerciendo sus funciones de acuerdo al mandato establecido por el Consejo de Seguridad. Entonces, aunque por un lado podemos ver que las misiones se fortalecen, tienen una intervención más activa, hay mayor presencia, ya no solamente de carácter militar, sino también con civiles que busquen justamente proteger y consolidar los derechos humanos, pero también, por otro lado, los conflictos armados de carácter interno se tornan más complejos. O sea, no es tampoco tan simple el proceso de pacificación. Hay todo un esfuerzo que las Naciones Unidas pues lleva a cabo, ¿no? Y es así, justamente pues en la obra, ¿no?, nosotros trabajamos ahí como experiencia en la parte casuística, ¿no?, 2 misiones, ¿no? Lo estudiamos ahí por ser parte justamente de la experiencia que también nos tocó vivir de carácter internacional, ¿no?
La primera fue con la MINUGUA, la misión de Naciones Unidas en Guatemala, que tras un conflicto pues armado interno de más de 36 años de guerra que vivió pues ese país, al final Naciones Unidas logró sentar a las partes en conflicto e iniciar el proceso de negociación hacia la firma del acuerdo de paz. Y acá hay un aspecto también importante a resaltar. ¿Cuál es? Cuando Naciones Unidas interviene ya con este propósito de ir sentando las bases, primero porque ya se denota una voluntad política de los actores. ¿Para qué? Para aceptar de que haya un tercero, en este caso, llámale árbitro internacional, por utilizar el término, o una organización como Naciones Unidas, que va a garantizar ese avance del proceso de paz. Entonces, esta voluntad política, ¿no?, que se va encaminando, no solo va por la voluntad política de los actores nacionales, sino también por la garantía de esa voluntad que se ve reflejada por la comunidad internacional. Ahora, como parte del proceso de pacificación, Naciones Unidas lo que ha venido también estableciendo es que haya, previo al avance de la firma de la paz, que haya una misión de verificación internacional de los derechos humanos. Y es así como se ha avanzado en la protección de las poblaciones pues, civiles que han sido las más golpeadas por los efectos de la violencia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, ese es un tipo de misión que se logró, la pacificación, y generó mucha esperanza, mucha esperanza. Entonces, el mandato de Naciones Unidas ahí tuvo sus momentos, tanto el previo a la firma de la paz, con la verificación de los derechos humanos, ya firmada la paz, con el mantenimiento de la paz y la consolidación del mismo, ¿no? Y el otro caso, que también ahí en el estudio lo destacamos, por ejemplo, fue el caso de Timor del Este, ¿no? Otra misión de Naciones Unidas, donde también logró pues la independencia de este país, ¿no? Y que ya se pudiera convertir pues en un nuevo estado con sus propias autoridades y pudieran encaminarse pues en todo su desarrollo. Entonces, así como en estas dos misiones, también hay misiones positivas que las denominamos así. El caso, por ejemplo, pues en El Salvador en su momento, o el caso de Nicaragua también, cuando Naciones Unidas también participó. Entonces, fue una época en la cual Naciones Unidas entró con mucha fuerza en la región de América Latina, buscando justamente pues ayudar a los países por esas crisis que estaban pasando. Así que, bueno, esto es un poco, digamos, lo que quería comentarte en este sentido. Bien, doctor. Claro, entendemos muy bien el panorama que atraviesan algunos estados y en consecuencia de ello quería preguntarle, porque quizá tenemos dentro de la audiencia público que no está muy asociado al tema, ¿cómo se materializan esos esfuerzos de pacificación o la intervención de las Naciones Unidas para buscar establecer al menos paz, ¿no? Por decirlo, entre los conflictos que puedan surgir entre estados? ¿Cómo se materializan estos? Hay yo diría que hay varios momentos, ¿no? La primera es que Naciones Unidas establece toda una política de prevención también de conflictos. Cuando ya Naciones Unidas encuentra de que está por generarse un estallido de un conflicto de carácter internacional, con repercusión internacional, entonces Naciones Unidas puede intervenir y de esta manera ejerce lo que se conoce como la diplomacia preventiva, ¿no? Y esto viene a conformar, pues, Naciones Unidas, como se conoce, como equipos de funcionarios diplomáticos al más alto nivel de la organización y que ayuda al gobierno y a las partes enfrentadas a que esta situación tensa y de conflicto que pudiera irrumpir, esta no se produzca. La otra situación es que, producido el estallido, entonces Naciones Unidas redobla los esfuerzos
para buscar que las partes ya en conflicto y enfrentadas puedan sentarse en una mesa de negociaciones. Y en esa mesa de negociaciones buscar puntos comunes para justamente pues se logre la pacificación. Entonces, es ahí donde Naciones Unidas pues ha venido también cumpliendo papeles muy importantes, ¿no? En varias misiones de carácter internacional. Pero, como también te señalaba, en otros momentos también hay que precisarlo, Naciones Unidas no ha tenido buenos resultados. Naciones Unidas hay mucha experiencia negativa, y eso hay que decirlo, de fracasos del mandato de las misiones de paz de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso pues, que todos conocemos es el caso de Ruanda, con el genocidio perpetrado, pues, ¿no? En ese entonces, en este conflicto étnico entre los Tutsis y los Hutus, ¿no? Entonces, ahí fue una falla de Naciones Unidas, de la comunidad internacional, pues que no tuvieron una respuesta inmediata y miren en qué se desencadenó la violencia, ¿no? Entonces, pese a que en este caso Naciones Unidas haya hecho los esfuerzos, pero el escenario ya propio de la violencia interna que estaba viviendo este país era pues desbordante, ¿no? De tal manera de que no se contó con el apoyo de la comunidad internacional en ese momento para que pudiera pues intervenir. ¿Qué hubiera pasado si la intervención hubiera sido pues oportuna? Entonces, se hubiera podido evitar este genocidio, planteamos la pregunta, o hubiera sido también insuficiente y el desborde de la violencia pues hubiera sido irremediable como fue lo que se dio pues al final, ¿no? Entonces, estas, digamos, lecciones de las misiones de paz en materia de protección de derechos humanos, si bien es cierto, como digo, tienen sus ventajas porque buscan garantizar el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, ¿no?, de las personas, pero en otras la violencia pues es imperante y lo que es más grave, que la violencia no viene solamente del actor bélico, llámese así, de los grupos insurgentes o de la guerrilla, sino también del propio Estado, que puede pues cometer una serie de violaciones pues sistemáticas contra los derechos humanos, ¿no? Desde ejecuciones pues extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, ¿no?, genocidio, ¿no?, amenazas de muerte, violaciones al debido proceso, ¿no?, y etcétera, etcétera. Entonces, pues, es ahí donde el trabajo de las misiones pues cumplen esta labor no solamente de verificar, sino también de denunciar estas violaciones que ocurren pues a nivel de la comunidad internacional en aquellos países en conflicto. A su consideración, doctor, ¿cómo podríamos o quizá aumentar la eficacia de estas misiones de pacificación o de intervención, ¿no?, para que pueda tener un resultado más positivo dentro del proceso? Estaba revisando bastante el caso de Haití, por ejemplo, ¿no? Haití es uno de los países más golpeados de la región. Ha tenido innumerables misiones por parte de Naciones Unidas, Cintia, pero también la OEA también ha intervenido, ¿ya? Entonces, se han estado dando diferentes mandatos de misiones. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir, ¿no?, la comunidad internacional ha intervenido con el mejor propósito, como siempre lo hace, ayudando, brindando cooperación, dando asistencia humanitaria, fortaleciendo a las instituciones, ejemplo, la Policía Nacional, ¿no?, y mejorando esta relación que debe existir pues entre la sociedad y el Estado. Sin embargo,
cada vez que se daba un esfuerzo de buscar una estabilización en dicho país, este camino quedaba detenido, paralizado y en algunos casos resquebrajado. Prueba de ello es los golpes de Estado que ha estado permanente en Haití, y los grupos o élites del poder de querer enquistarse y querer generar más un Estado que responda a un grupo y no representa lo que caracteriza un Estado, que es pues la unidad nacional para todos. De tal manera que Haití es un país que no logra su desarrollo. Es uno de los países más pobres del continente. ¿Y dónde está la falla? Entonces, la falla, podríamos decir, es únicamente de la comunidad internacional. La falla es culpable los organismos internacionales, o es que hay una falla estructural dentro del propio país. Recuerda de que antes de ser estados, muchos países fueron colonia y que tras lograr su independencia buscaron establecer las bases políticas, jurídicas, a fin de trazar el camino de convertirse en un estado nuevo, independiente y que pudiera desarrollar. En el caso de Haití, lamentablemente ese inicio se resquebrajó. No se sentaron las bases sólidas, de tal manera que es un país totalmente pues fragmentado, ¿no? Que viene como una falla, como digo, pues de carácter estructural. Y cada vez que se buscaba esta estabilización, entonces se encontraba con estos problemas pues al interior, ¿no? Que generaban pues estas crisis políticas, estos golpes de Estado y estos derrocamientos, ¿no? Y eso ha sido la constante en este país. Entonces, mira lo que acaba de pasar, bueno, ya tiempo atrás, el último acontecimiento pues grave que pues, sacudió a todo pues el país de Haití, fue pues el magnicidio cometido contra el presidente de la República. Entonces, pues, ya imaginemos, pues, estimados amigos también, que en un país, ¿no? Asesinen al primer mandatario, entonces, pues, ¿ante qué tipo de Estado estamos? ¿No? ¿Qué seguridad nos puede brindar? Entonces, entonces cuando uno hace el análisis, dice, ¿este es un problema de la comunidad internacional? No lo creo. Entonces, ¿cómo se debe salir de esto? Esto se debe salir lo que podría decir, esto debe salirse de los propios haitianos. De los propios haitianos. Acuérdate, Cintia, que la comunidad internacional lo que hace es acompañar en ese proceso de pacificación. Acuérdate cuando te dije, Naciones Unidas es como un árbitro, es como un veedor, es como un mediador internacional, porque el problema en su causa y estructura es de los nacionales, no de los internacionales. Por lo tanto, son los nacionales que deben buscar justamente establecer cuáles son esas causas y la solución, pues, del mismo. Claro, lo que pasa es que cuando ya hay un desborde por la violencia y por la serie de hechos que ocurren afectando los derechos humanos, pues tiene que intervenir la comunidad internacional. Porque si no, pues imagínate, pues ese Estado ya fallido ya no garantiza pues una unidad y una seguridad. Y por lo tanto ya no hay el respeto y por ende pues la protección de los derechos humanos hacia la población. Y esto pues es peligroso porque se atenta contra la vida pues, y la libertad de las personas. Entonces, en cuanto a tu pregunta, como muy bien lo habías referido, hay que mirar el problema de carácter integral, ¿no? Naciones y ese mandato lo debe encaminar dentro de los objetivos que el Consejo de Seguridad ha establecido. Pero si no hay una voluntad política de
el gobierno o de los actores, entonces ahí se pone un impasse en ese avance, pues, del cumplimiento del mandato, ¿ya? Y bueno, y por último, para cerrar este comentario también, tan así ha sido golpeado Haití con los problemas políticos que he querido resumir históricamente y cómo se han venido dando en el presente, que encima es un país que ha sido muy golpeado por la naturaleza, porque ha tenido pues terremotos más de 7 pues, puntos, ¿no? En adelante, pues, y donde toda la infraestructura, la vivienda, pues ha acarreado pues una pérdida de vidas, ¿no? De familias pues enteras, ¿no? O sea, súmale a esto pues la situación grave de lo que estábamos hablando, ¿no? Así que eso es un poco el panorama pues en aquellos países. Acuérdate cuando te decía, es que son situaciones bien complejas. No es tan simple, no es tan sencillo. Una cosa es la parte, llamemos, teórica, doctrinal, operativa. Pueden estar muy bien las fuerzas integrantes de paz de las Naciones Unidas predispuestas, ¿no? Se pone todo el esfuerzo, ¿ya? Se pone la vida, por favor, se pone la vida de muchos de ellos y han habido muertos. En trabajo de misiones han habido muchos cascos azules que han fallecido. Justamente ¿por qué? Por circunstancias en las que han intervenido para ayudar y salvar a las personas. Y al final terminaron muertos por esa defensa que han asumido pues en ese momento en favor de la población. Así que el trabajo de la protección de los derechos humanos hay que verlo en el terreno mismo. Claro, no solamente es explicarlo, que puede parecer interesante, los conceptos, las teorías, sino en el terreno o en el campo mismo. Ahí Naciones Unidas pues ha venido haciendo estos esfuerzos, ¿no?, extraordinarios en busca de la pacificación. Surgió una pregunta, ¿no? Más allá de la otra que tengo sobre el tema que acaba de poner sobre este punto, doctor. ¿Con qué porcentaje quizá usted considera mayormente que responden los estados a las acciones diplomáticas para el cese de hostilidades? ¿Cuál sería el porcentaje a su consideración? Si ellos responden, no sé, un 70% afirmativo o un 30%. Yo diría que en todo conflicto de carácter pues, internacional donde Naciones Unidas interviene, participa con todo el equipo diplomático de la organización. Participan, van al lugar mismo de los hechos a buscar puentes, a establecer conversaciones, reuniones, utilizan mucho la diplomacia. Es que la solución de los conflictos tiene que pasar por el cauce, Cintia, diplomática y política. Diplomática y política. No pasa por aumentar la violencia o la guerra. Definitivamente que no. Y el esfuerzo que se debe poner por todos es en esa línea, en la línea diplomática y en la línea política en la toma de decisiones. Para eso también hay que saber de que la comunidad internacional, es decir, los otros estados que observan el conflicto, pero que están en la región, también tienen que intervenir por el peso que tienen estos países en la región. Entonces también influyen, coadyuvan, contribuyen, porque hay justamente relaciones políticas, económicas, sociales entre los países. Acuérdate que entre la comunidad internacional, pues los estados se generan relaciones diplomáticas, económicas. Hay muchos acuerdos de carácter económico, de carácter comercial, tratados de libre comercio, o sea, hay todo una motivación en el orden comercial de que los estados puedan vincularse y puedan apoyarse y colaborar entre todos. Entonces, en este escenario de conflictos, los países siempre de la región
que no son, como digo, parte del conflicto, pero que tienen una presencia determinante, también deben intervenir. Entonces, en consecuencia, interviene Naciones Unidas como tal, intervienen los estados, ¿no? Intervienen las organizaciones de carácter internacional, no gubernamentales, o sea, se activa todo un mecanismo de actores de carácter internacional, ¿no? Que traten de influir para que las partes enfrentadas pues, puedan cesar la violencia y puedan pues, firmar la paz. Entonces, en ese sentido, podemos rescatar que esta activación se hace justamente por esta promoción que las Naciones Unidas lleva a cabo pues, en los conflictos o escenarios armados que se presenten en el mundo, ¿no? Doctor, hablamos de los cascos azules y hablamos de otros agentes que intervienen también en la pacificación o en la intervención, ¿no? Pero usted que ha intervenido en estas operaciones y por la experiencia que tiene, ¿cuáles son las dificultades más grandes que ha podido observar entre estos grupos de personas que son desplazadas? Bueno, hay varios puntos, ¿no? que quiero rescatar. Primero de que la presencia de los cascos azules es fundamental en aquellas zonas de conflicto armado interno y también de carácter internacional cuando la ONU intervenga. Es fundamental, ¿ya? De la propia experiencia, yo puedo destacar el haber, por ejemplo, trabajado en equipos multidisciplinarios, ¿no? En la labor de verificación, por ejemplo, de lo que son los derechos humanos, ¿no? Tanto de observadores militares, observadores policiales y observadores civiles, ¿no? En este caso, pues, abogados, expertos, pues, en derechos humanos. Y el trabajo se ha caracterizado justamente porque ha habido, pues, toda una integración como equipo que permita justamente llevar a cabo la verificación in situ, es decir, en el terreno mismo. Ahora, puede ocurrir de que hayan momentos complejos, difíciles para los cascos azules en la medida de que, sabiendo el rol que van a cumplir, el entrenamiento que puedan tener los cascos azules, por ejemplo, a nivel de sus países. El claro ejemplo, podemos decir nuestro país, a través de Secopaz, pues, ¿no? Justamente que se encarga de toda una preparación y entrenamiento y formar pues, a los futuros cascos azules del Perú que van a participar. Esto viene a ser un avance muy significativo, ¿ya? Para el buen desempeño. Y el Perú, por ejemplo, ha venido contribuyendo a muchas misiones positivamente, ¿no? El reconocimiento y la calidad por el trabajo desarrollado de estos cascos azules a nivel, por ejemplo, del Perú. Sin embargo, también hay que reconocer de que puede darse estos dos momentos limitantes, llamo yo, en el sentido de que, por un lado, el pertenecer a las Fuerzas Armadas bajo cascos azules pueda de repente querer confundirse de que, siendo los cascos azules de las Fuerzas Armadas, con aquellos miembros del ejército en países en conflicto pueda existir una mal llamada, ¿no? Unidad o espíritu de unidad institucional, ¿no? Entonces, eso sería definitivamente pues, un error de quien quiere interpretar esto como que si uno es militar, lo es en un país, lo va a hacer siempre militar de otro país. Entonces, en esa línea, esto no debe ocurrir y tampoco se ha dado en la práctica. Al contrario, lo que ha venido sucediendo
es que los cascos azules han actuado estrictamente dentro del mandato establecido por el Consejo de Seguridad. Lo otro que podría generar también cierta complejidad es que los cascos azules, cuando se desplazan en el terreno, hay que reconocerlo, es un nuevo país para un casco azul. Es una nueva realidad. O sea, primeramente, no es su país. ¿Perfecto? No es su país. Entonces, entre lo que uno tiene por experiencia de su país y tal vez de preparación o acción en otro país, el hecho de ir a esta zona de conflicto es justamente para buscar una pacificación y no para ir a incitar o promover, ¿no?, la guerra. O sea, esa visión errónea no podría existir, pues, no puede darse. Cascos azules, hay que mirarlo, es el soldado de la paz. Busca la paz, contribuye con la paz y por ende con la comunidad internacional. Y es así como Naciones Unidas ha venido, pues, desplegando, pues, bastantes contingentes de cascos azules, pues, en diferentes misiones, ¿no? El Perú lo viene haciendo desde 1958 en varias misiones y ha ocupado inclusive altos comandantes de las fuerzas. Han estado como jefes inclusive de misiones en el ámbito militar, cumpliendo pues un papel muy descollante en la perspectiva de buscar la pacificación pues en los países, ¿no? Lo único nada más que a nivel del Perú, aprovecho en comentarlo también para todos, es que para Naciones Unidas es bastante loable la participación del Perú, no solamente a través de los cascos azules, sino también del personal civil, profesional, que hay muchos compatriotas que han participado siendo profesionales, ¿no?, en diferentes misiones en el mundo. Yo he tenido la oportunidad de conocer cosas de la vida, ¿no?, no en el Perú, sino los he conocido en los países donde yo he estado trabajando y ahí nos hemos encontrado con muchos compatriotas que tienen pues una amplia experiencia en las misiones de paz. Sin embargo, Cintia, te comento de que te he hablado del componente militar y te he hablado del componente civil, pero en el componente policial, porque Naciones Unidas también cuenta con observadores policiales de diferentes países que ayudan justamente a la policía, ¿no?, en zonas de conflicto, el Perú todavía aún no puede participar, ¿no? Hay todo un trabajo que ya se viene haciendo para promover la participación de observadores policiales pues, en las misiones de paz, ¿no? Eso es un desafío que queda por delante, pero estoy seguro pues, que en los próximos, de repente próximo año, ya debe darse pues, esta viabilidad para la integración de este equipo de observadores policiales que también son personal muy preparado, muy comprometidos con estos temas de pacificación y están en esta línea del entrenamiento y la capacitación preparándose pues para futuras misiones de paz. Gracias, doctor. Precisamente le iba a hacer la pregunta de cuál era el rol participativo de nuestro país, ¿no? Pero como ya nos ha referido, quizás sería la más adecuada interrogante a formular. ¿Qué recomendaciones podría sugerirnos o podría sugerir para poder fortalecer una participación más dinámica y activa y concordante con los propósitos de la ONU? Sí, ahí hay varias recomendaciones que hicimos en su momento también y se han venido pues cumpliendo, ¿no? La primera es justamente, bueno, el hecho pues, de pedir la participación del componente policial en las misiones de paz, ¿no? De los cascos azules, de las fuerzas, pues, ¿no?, especiales. Ahí lo que yo pediría pues, es a un mayor fortalecimiento en la preparación desde la óptica de la protección internacional de los derechos humanos, ¿no? No entro al campo propiamente de preparación militar, del entrenamiento, ¿no?, como fuerza de paz, porque eso ya es una especialidad que ellos llevan por otra línea y lo hacen muy bien, pero sin embargo, todavía yo creo que debe establecerse algunas otras líneas
de capacitaciones de integración, ¿no?, al lugar del conflicto. Lo que hay que entenderse, una vez más lo reitero, es que el militar no puede únicamente mirar, ¿no?, digamos, con escenario de conflictos a donde va a ir bajo la formación que tiene, sino que en base a esa experiencia que le permita justamente tener una visión de la manera como va a impulsar y promover la paz, ¿no?, en ese sentido. Entonces, es una experiencia para todo aquel que sale del país a trabajar en estas misiones de paz, vivir esta realidad, ¿no? No, ya en el lugar mismo ya uno se encuentra con el tipo de intensidad del tipo de conflicto. Si es un tipo de violencia incontrolable, donde hay pues toda una política sistemática de violaciones a los derechos humanos, ¿no?, de manera indiscriminada, entonces las estrategias de la búsqueda de pacificación y de protección tienen que replantearse totalmente, ¿no? En cambio, cuando ya se está con un avance de las negociaciones hacia la pacificación, la violencia ya no tiene un nivel de intensidad alto, sino ya va en un nivel descendiente, va bajando, y eso genera buenas condiciones, lo que no quiere decir que no haya violaciones a los derechos humanos a nivel internacional. Por supuesto que persiste, pero ya no es un patrón alto, sistemático, ¿no?, y violatorio pues de los derechos y las libertades de las personas, ¿no? Entonces son estos escenarios, como te decía, que tienen que tomarse pues en cuenta. Por eso cuando yo hablaba, ninguna misión puede ser modelo de aplicación igual en aquel lugar de conflicto, sino que esta dependerá del escenario, ¿no? Por eso te decía, es bien complejo, no es tan sencillo, hay una misión política previa, hay una misión diplomática, recogen los hechos, se analiza, se entrevistan a todos los actores, ¿no? Entonces se ve la predisposición, ¿perfecto? Y ahí es donde Naciones Unidas tiene pues digamos, un primer diagnóstico claro de cómo está la situación en el terreno mismo y cómo debe mejorarse. Quizá, doctor, de alguna manera anecdótica, nos podría comentar, ya que usted ha sido partícipe de las operaciones de paz, ¿cuál de estas experiencias ha marcado o ahondado, sin hacer spoiler del libro, claro, en su persona? Bueno, muy interesante, Cintia, lo que me preguntas, porque ahí podríamos, bueno, primero que prácticamente yo me he formado, ¿no? Bueno, disculpando el término yo me he formado pues, en las canteras de las misiones de Naciones Unidas en protección de derechos humanos, ¿no? Desde muy joven que llegué pues a la primera misión de Guatemala, pues para mí fue una primera misión que marcó pues mi vida en lo que es pues el tema de reafirmar la protección, ¿no?, de los derechos humanos de aquellas personas que sufrían por esta violencia, ¿no? Bueno, y por otro también, recuerdo pues la anécdota que cuando firmé el contrato profesional, ¿no?, como abogado en ese momento, fue un contrato inicial de 4 meses, ¿no? Entonces, y bueno, al final los 4 meses me dijeron, pues usted va a ir a trabajar en esta misión, 4 meses y de ahí retorna usted al Perú, ¿no? Y resulta que los 4 meses, cuando yo ya llego pues a la primera misión, los 4 meses se convirtieron al final en 5 años, ¿no? O sea, al final me quedé pues 5 años en la misión y eso pues cambió mi vida pues profesionalmente, ¿no? En todo sentido, ¿no? Porque
ya con el trabajo mismo que íbamos desarrollando, me fui quedando, ¿no? Me fui quedando por el cumplimiento, pues, de la labor profesional, ¿no? Guatemala es un país multiétnico, hay una pluralidad de lenguas, rico multiculturalmente, y pude conocer, ¿no? Estas culturas, ¿no? Extraordinarias. Eso también te genera toda una sensibilidad, ¿eh? Toda una sensibilidad, todo un respeto, toda una tolerancia y sobre todo todo un aprendizaje también, ¿no? Entonces las misiones no solamente tienen que ver con cuestiones de labor profesional que uno le toque desempeñar, sino que también hay pues una integración, ser parte de estas costumbres para conocerlas. El hecho pues de venir del Perú, que también pues nuestro país es un país multilingüe, multiétnico, multicultural, bueno, uno ya venía con una buena base, ¿no? Entonces pues no me fue difícil poder integrarme y al contrario, yo creo que todo esto me ayudó pues en el mejor desempeño de mi labor. Así que eso fue pues una de las anécdotas que quería comentarte, sí, en el caso pues de Guatemala, ¿no? Bueno, por momentos también, pues, en medio del conflicto también hubieron momentos tensos, ¿no? Porque nos metíamos ahí con el equipo de observadores policiales a verificar zonas donde había, pues, situaciones de violencia contra las comunidades y, bueno, pues, habían disparos al aire e inclusive, pues, amenazas indirectas contra el carro de Naciones Unidas y cualquier cosa podía pasar. Cualquier cosa podía pasar. Ya en la otra misión, en Angola, en África, ahí me tocó también vivir otra experiencia. Bueno, África pues es una región, un continente muy difícil, ¿eh? Muy duro, ¿no? Ahí hay pobreza y pobreza. ¿Eh? Nos quejamos acá también de que somos pobres, pero miren, solamente un día en África hay que estar bendecidos con la tierra que tenemos, ¿no? Y ya con la última misión en Timor del Este, pues ya fue otro continente, pues otra realidad totalmente diferente, continente asiático, otra cultura, ¿no? Con sus propios problemas y realidades, ¿no? También fue una experiencia bastante, bastante buena, ¿no? Así que, no, nada, Cintia, estas son pues experiencias que a uno lo marcan, uno lo reafirman más en su vocación social, ¿no? Y en la causa, pues, de los derechos humanos, ¿no? Yo en verdad estoy muy, pues, agradecido, ¿no? Por estas oportunidades. Les cuento, hay muchos profesionales en el mundo que trabajan no solamente en Naciones Unidas, sino en organismos internacionales y están en diferentes misiones, ¿no? Internacionales, ¿no? Así que yo los aliento, ¿no? En algún momento los que quieran abrazar la causa de este tipo de trabajos para el ámbito de lo que es pues la paz, los derechos humanos, ¿no? Preservar pues la libertad, ¿no? La seguridad. Lo pueden hacer de diferentes ámbitos. Y si tienen esta oportunidad, por supuesto, ¿por qué no? ¿No? Y más aún viniendo pues de un organismo internacional como es Naciones Unidas, que a uno lo cambia totalmente pues en la vida, pero para bien, ¿no? Para bien como ser humano y pensando pues en la humanidad. Eso es, Cintia, lo que podría decirte. Se me adelanta siempre, doctora. Le iba a preguntar, o le iba, no sé, preguntar por algunas recomendaciones para estudiantes que tenemos de nuestra región, estudiantes a nivel nacional y en sí, en general, que se están perfilando académicamente para seguir o para estar inmersos en este área. No obstante, piensan que no hay campo, ¿no? O se truncan quizá en mal pensar de que no habría desarrollo en esa área. No, esto es todo lo contrario, ¿no?
yo los aliento a todos, ¿no? Que quieran trabajar en organismos internacionales, primero que las puertas están abiertas, siempre, siempre, siempre. Lo que hay que hacer es, bueno, primero tomar la decisión y segundo, es postular, candidatear y someterte pues a los niveles de competencia, ¿no? Para eso Naciones Unidas pues tiene toda una serie de reglas, ¿no? De requisitos que piden, ¿no? Pero siempre, siempre Naciones Unidas está requiriendo personal internacional. Personal internacional. Esto ténganlo presente. Cuando me refiero a eso, quiero dejar en claro, no solamente se refiere a los abogados, pueden ser también de otras profesiones afines, ¿no? Que tenga que ver justamente pues con lo social, ¿no? Con lo cultural, con lo psicológico, ¿no? Con lo médico, ¿no? Y que Naciones Unidas en ese momento pues lance la convocatoria, requiera de este personal, ¿no? Segundo, de que también uno mismo tiene que tomar en cuenta que vas a trabajar en aquellos países en conflicto. O sea, no estás yendo a un país europeo, ni desarrollado, ni Estados Unidos, etcétera, etcétera. Te estás yendo a una zona de conflicto. Te estás yendo a un país donde puede haber violencia, ¿no? De por medio. Entonces, estás yendo a trabajar en condiciones difíciles, ¿no? Entonces, también es una decisión basada también en lo que uno quiere realizar, que es, pues, ayudar a otras personas, ¿no? Eso fue lo que me tocó a mí en su momento, ¿no? Cuando vino esta oportunidad, dije yo, es lo que yo quiero realizar, ¿no? Y voy a trabajar de esta manera, y eso fue lo que hice. Y por eso que tuve la primera experiencia, y cuando ya retorno, pues surgió la otra, y surgió la otra. Y de ahí también les cuento que también surgieron otras, ¿ah? Otras invitaciones. Claro, lo que pasa es que yo ya decidí no más, digamos, continuar, viajar, porque dije, no. Me acuerdo que en ese momento, pues, estaba Sudán, ¿no? Pues, terrible en ese momento, y estaban requiriendo, ¿no? Pero yo en ese momento no opté, ¿no? Otro de los temas, pues, entonces, es que tu adaptabilidad. Es decir, en estas zonas con situaciones complejas, difíciles, te vas a adaptar, te vas a integrar a ese tipo de sociedad, cultura, son nuevas costumbres, modo de vida diferente, o no. Tienes que pensar en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no, imagínate, pues te vas a un país, te dicen, ¿no? Entonces llegas tú y a la semana estás deprimido, ¿no? Hay una depresión, entonces yo quiero retornar, ya no, yo estoy deprimido. ¿Y por qué estás deprimido? Estoy deprimido por la comida en mi país, estoy deprimido por mi familia, estoy deprimido por esto. Olvida. Nada de depresión, nada de depresión. O sea, olvídate. Ahí tienes que ir con un pensamiento positivo. No digo que es fácil, es todo un proceso, ¿correcto? Pero es justamente lo que deseas y lo que te apasiona, ¿no? Hay diferentes formas de ayudar a las personas. Yo escogí esta, de poder trabajar y ayudar a las personas de esta manera. Y yo doy gracias a Dios, ¿no? Por haberme brindado esta oportunidad de ayudar al prójimo. Pude haberme puesto en riesgo mi vida, mi integridad, pero lo hice. Y las cosas pequeñitas que hice, muy pequeñitas a favor de las personas, eso me llenó. Haberlos ayudado frente a una detención arbitraria, al haber intervenido y ayudarlo, frente a una investigación de una ejecución extrajudicial por parte de gente del Estado, ahí intervine y tuve que coadyuvar a que las instituciones investiguen de lo que veían o no querían ver, y yo les hacía ver como, ¿no?, abogado en derechos humanos por la ONU, de lo que tenían que investigar, ¿no? Y cuando había que intervenir también para salvar, ¿no?, y defender la integridad física frente a la tortura, ¿perfecto? Frente a la tortura contra las personas detenidas.
¿correcto? Entonces teníamos que intervenir también para ayudarlos. O sea, al menos si había momentos en los cuales nos decían, oiga, pero acá no está ese señor, y lo más grave es que sí estaba. Entonces simplemente ahí en ese momento dejábamos constancia. Si ese señor que está desaparecido y hay sospecha que está acá, al día siguiente esa persona fallece, la responsabilidad es institucional y ya sabemos por dónde viene. Así que las cosas claras en ese momento, ¿no? Nosotros hacíamos un trabajo en el mandato. ¿Sí o no? Entonces, pues ellos sabían muy bien. Entonces, pues había todos esos actos, uno pues lo hace defensor, ¿no? En ese momento, pues, de los derechos humanos y de salvar las vidas, pues, de muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, aparte también, pues, bueno, ahí manejen, pues, los idiomas, ¿no? Estudien ahí, pues, prepárense también, dependiendo del tipo de país que quieras ir, pues, ¿no? Donde se hable, pues, el inglés, o se hable, pues, el portugués, ¿no? O el francés, ¿no? Entonces, pues, también para efecto de que puedas desarrollar el trabajo que ustedes tengan. Así que mi sugerencia, estimados amigos, es los jóvenes que se están formando en la carrera, ¿no? Tómenlo esto como una oportunidad que quieran, pues, presentarse en estos trabajos de las misiones, ¿no? Es una experiencia, como digo, muy extraordinaria y quién sabe, de repente, si te embarcas en ella por una causa humana y digna y de justicia, estarás contribuyendo, pues, a que este mundo tan fragmentado por los miles de problemas que hay, al menos tú te sientas que has hecho algo por personas. Y de esa manera contribuyes, un poquito contribuyes. No se necesita reconocimiento de nadie, sino solo de tu conciencia, de que las cosas que has hecho, lo has hecho en defensa del ser humano. Eso es, Cintia. Muchas gracias por sus sentidas palabras, doctor. Finalmente, doctor Fernando Valverde Camán, a nombre del CAGDERS, permítanos felicitarlo por esta importante contribución y aporte académico-jurídico que nos brinda precisamente instrumentos y aspectos sustanciales para el fortalecimiento de nuestros conocimientos y por hacernos partícipe también en la difusión de este magnífico aporte. ¿Algunas palabras que quisiera brindarnos para finalizar? Bueno, sin reiterar nuevamente mi agradecimiento, ¿no? A través tuyo, pues, a Café Jurídico, Derecho, pues, y Sociedad, a todos los amigos que nos han seguido en las redes, y especialmente un agradecimiento muy, muy personal, pues, a mi esposa, a mis hijos, ¿no? A mis queridos suegros, ¿no? A mis nietos, a todos ellos, ¿no? El amor de la familia, pues, nos fortalece más como humanos y nos integra a todos, ¿no? En cuanto al amor fraternal que debe existir en cada uno de los hogares. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Cintia, nuevamente. Gracias. Gracias, doctor. De esta manera damos por concluido este evento, no sin antes participar del sorteo que tenemos preparado para los participantes, como se había anunciado inicialmente. Vamos a esperar unos minutos a que nuestro equipo logístico pueda programar el sorteo respectivo.
Nuestro equipo logístico ya está trabajando para poder iniciar con el sorteo. Comenzamos con el sorteo en vivo. Doctor Valverde, usted va a ser el notario, quien va a dar fe de que se está realizando de manera neutral e imparcial este sorteo en vivo. Y el primer ganador del primer ejemplar es Gabriela Chávez. Gabriela Chávez, felicitaciones. Un ejemplar es tuyo. Registramos la participación de Gabriela Chávez, por favor. Continuamos con el segundo. Instamos a Gabriela Chávez a ponerse en contacto por medio del chat. Continuamos con el segundo participante, que es acreedor. Gabriela Chávez ya ganó. Nuestra otra acreedora del ejemplar es Rosa Milagros Quispecuña. Felicitaciones, eres acreedora del segundo libro. Rosa Milagros Quispecuña, ponerse en contacto con el CAJDERS. Muchas gracias por su participación. El tercer participante Rosa Milagros, tienes que comentar. Rosa Milagros Quispecuña, tienes que contactarnos con nosotros en el chat a la 1, a las 2, a las 3. Realizamos nuevamente el sorteo. Sandy Lisbeth Guayua. Guaya. Sandy Lisbeth Guaya. Tienes que comentar al chat del evento. Sandy Lisbeth Guaya. A la 1,
Las dos. ¿Está presente? Me acaban de comunicar que sí está presente. Sandy Lisbeth Guaya, ¿eres acreedora al segundo ejemplar? Comenzamos con el tercero. Camila Tineo. No. Gabriela Chávez ya eliminó un nombre. Jason Juárez. Felicidades, eres acreedor del tercer libro. Jason Juárez, tienes que comentar en el chat de la transmisión para poder confirmar tu participación. Jason Juárez. Me acaban de informar que sí está presente. Pasamos con el cuarto ejemplar, penúltimo ejemplar. Comenzamos con el sorteo. Ganador, García Gutiérrez Patricia Fátima. Tienes que confirmarnos en el chat de la transmisión, por favor. García Gutiérrez Patricia Fátima. García Chávez Patricia. García Patricia está. Muchachos. Me acaban de confirmar que sí está. Pasamos con el último acreedor de uno de los ejemplares. Comenzamos con el sorteo último. Para el último libro. Me informan que esta vez vamos a hacerle la tercera. El tercero recién gana.
El primero es falsa alarma y el segundo también es falsa alarma. Comenzamos con el tercero. El tercero con el quinto ejemplar. Comenzamos con el quinto ejemplar, por favor. Jason Juárez, otra vez. No es ganador. Volvemos a Frank David Velarde Cabrera. Casi, casi. Pero no. Oh, qué pena. Comenzamos nuevamente con la ronda para saber quién es el acreedor del último ejemplar. Perdón, la falsa alarma, la segunda falsa alarma. Tiramos la rueda, por favor. Vuelve a salir MAFD. MAFD. Volvemos a tirar la ronda. Ahora sí, conoceremos al último ganador. Tiramos la ronda, por favor. Y el ganador es... El ganador es Carlos Andrés TC. Carlos Andrés, eres el acreedor. Para confirmar tu participación, por favor, escribe en el chat de la transmisión. Solo si estás presente, te podemos otorgar. Si no estás presente, no. Me informan que no está presente Carlos Andrés. Nuevamente, Carlos Andrés. Volvemos a tirar la rueda, por favor. Equipo Cajeres. Volvemos a tirar la rueda y comenzamos, por favor, para tener el último ganador. Hagámoslo nuevamente. 2 no ganan y 1 sí. Si lo pueden hacer. Corremos. Corremos. Oh, Ruth Mary Martínez. No eres la acreedora del último. Volvemos a tirar la rueda, por favor. John Arpianto, te informo que no eres otro de los acreedores. Qué pena. Comenzamos. Esto sí va. Este es el ganador. Y el ganador es Camila Tineo. Camila, tienes que escribir en el chat de la transmisión. Camila Tineo. Camila Tineo, me informan que no está. Volvemos. Es broma. Volvemos a tirar
Ah, sí está. Acaba de responder. Camila Tineo, eres la última acreedora de los 5 ejemplares que nos ha otorgado muy amablemente el doctor Fernando Valverde. Doctor Fernando, hemos cumplido con nuestra misión. Los 5 ejemplares están... De esta manera damos por concluido este evento, no sin antes invitarlos a ponerse en contacto con nosotros. Nos encuentran en nuestras distintas plataformas virtuales para tener mayor información sobre posteriores eventos. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y Wixsite, así como otras plataformas como CAJDERS, Café Jurídico, Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Muy buenas noches.